Les comentamos que hoy día tenemos una entrevista con el ex convencional constituyente, Juan José Martín, que es un político independiente integrante de la Convención Constituyente en representación del Distrito 12. Cabe señalar que es activista social y medioambiental, presidente y cofundador de la organización Severde, que es una organización juvenil de Chile que aboga por la sustentabilidad. También se desempeñó como coordinador general de COI 15 y formó parte del movimiento independiente de neutrales. Para su campaña, para integrar la Convención Constitucional, propuso una carta fundamental que respeta y proteja la biodiversidad y reconozca el medio ambiente como base de la vida. Una constitución con perspectiva de género que avance la igualdad entre todas las personas y que resguarde las distintas formas que existen de familia y reconozca a los pueblos originarios. Durante la Convención Constituyente se desempeñó como coordinador de la Comisión Temática de Medio Ambiente, Derechos de Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias, feliz de estar acá. Muchas gracias también por aceptar esta invitación de nuestro sitio. Acá, ¿no? Yo feliz de estar en todas las instancias posibles para hablar de la nueva constitución. Genial, genial. Oye, cuéntame un poquito, bueno, yo hice como un resumen demasiado resumido de tu experiencia política. Pues, ¿me podrías contar un poquito más de ella? Sí, obvio. La verdad que no sé si diría que tengo mucha experiencia política per se. Ujú. Nunca fui cercano a los movimientos políticos ni en el colegio ni en la universidad. Eh, y bueno, no soy militante, por eso llegué a la convención como independiente. Ujú. Pero sí creo que la política es un espacio que permite hacer cambios importantes, ¿cierto? Ujú. Y al menos mi visión respecto a ella tiene que ver con que tiene que ser un medio para lograr cambios. Mi problema más profundo es con la gente que ve la política como un fin. Creo que la política Claro. nunca puede ser un fin. Ujú. Eh, Siempre tiene que ser un medio para algún cambio. Y si hay alguien que no tiene claro qué cambios quiere hacer, bueno, no tiene que estar en política nomás. Entonces, en ese sentido, mi trabajo siempre se ha enfocado principalmente en temáticas ecológicas, ambientales, pero también en temáticas sociales a lo largo de los años y en Ujú. generar cambios. Siempre he estado muy enfocado en eso a través del mundo de la sociedad civil, principalmente de las organizaciones, pero también he colaborado en instancias con el Estado y también en instancias internacionales con otros, principalmente jóvenes de otras partes del mundo, de muchos contextos muy interesantes en trabajo humanitario, social y ambiental también. Así que Súper, un popurrí de cosas, pero siempre intentando aportar. súper. Bueno, en realidad tu trabajo igual es político, no es partidista. Yo creo que es como que por ahí va el tema. Claro, Súper bien, uno siempre de alguna manera u otra termina llegando a los espacios donde se toman las decisiones, que es generalmente en la política. claro. Oye, y cuéntame un poquito, ¿cuál fue tu trabajo dentro de la convención como tal? Porque hiciste una campaña como presentando todas tus inquietudes y todo tu trabajo, me imagino, para la convención. Sí, bueno, dentro de la convención tuvo tres etapas, ¿ya? Ujú. La primera etapa es la etapa reglamentaria que duró alrededor de 3 meses y en Ujú. donde hubieron 8 comisiones, ¿ya? En esas Ujú. 8 comisiones transitorias, que se les llamó, porque duraban ese pedacito nomás, me tocó estar Ujú. en la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Es una Ujú. comisión que creo que fue super power, fue la que más Ujú. recibió audiencias en ese primer periodo y recibió muchas audiencias que tenían que ver, bueno, con procesos muy dolorosos, ¿cierto? No solo en materia social, sino que también en materia ambiental. Ujú. Y se redacta, ¿cierto?, un informe de verdad histórica desde esa comisión, que creo que fue un insumo para el resto del trabajo y que tiene un contenido bastante valioso ahí también, que creo que siempre es bueno revisar. Creo que hubo un Ujú. proceso de escucha muy importante en esa comisión, comenzando ya la convención. Y ahí Ujú. también en particular, esa comisión creó dos subcomisiones, bueno, en verdad tres subcomisiones. Sí. Eh, una se encargó de las audiencias públicas, otra fue la subcomisión de verdad histórica, que fue la que más apoyó el tema del informe, y otra fue la subcomisión de marco general de derechos humanos, ambientales y de la naturaleza. Y ahí también me tocó la responsabilidad de coordinar esa subcomisión en primera instancia, que intentó hacer una revisión internacional de los sistemas de tratados y distintos convenios y acuerdos en materia de derechos humanos y en materia ambiental. Y ya Ujú. posteriormente, en la segunda etapa, que fue el corazón de la Constitución, porque ahí se escribió la nueva Ujú. Constitución, hubieron 7 comisiones temáticas y ahí me tocó la responsabilidad de ser coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Así Súper. que
ese fue el trabajo que duró más extensamente, fueron alrededor de 7 meses. Y ya finalmente el último periodo de la convención es el periodo de cierre, donde hubieron solo 3 comisiones, y ahí no integré ninguna de esas 3 comisiones, pero estuve colaborando en el trabajo tanto en la comisión de armonización como en la comisión de normas transitorias. Entonces ahí fue el proceso final de revisión de artículos de armonización de esto y se escribieron las normas transitorias que permiten que los Mm. 388 artículos permanentes finales de la Constitución se implementen a través de estas 57 disposiciones transitorias que dicen cómo se van a implementar muchas de estas materias, y una vez que se cumple lo que dice la norma transitoria, esta desaparece de la Constitución, a diferencia del artículo permanente que está siempre ahí a menos que sea reformulado en el futuro. Así que eso fue un poco el periodo y las responsabilidades que me tocó cumplir a lo largo de él. Oye, súper. Y dentro bueno, tú tienes una vasta experiencia ya en temas medioambientales. ¿Me podrías mencionar más o menos dentro de la convención y dentro de la constitución de la propuesta, qué existe como para el tema medioambiental? Uy, existen muchas cosas. Hay que recordar que la Constitución vigente tiene un artículo que Ajá. defiende el medio ambiente, que es un derecho humano ambiental, que es el derecho a vivir Ujú. en un ambiente libre de contaminación. Y es eso, hasta ahí llega, ¿ya? Es todo lo que refiere a materia de protección ambiental y está muy asociado al ser humano per se. O sea, es un derecho humano ambiental. Eso significa que solo si las condiciones ambientales le afectan al ser humano, se puede hacer algo al respecto. Ujú. Y tiene un par de pifias ese derecho humano ambiental también que también corregimos. Pero de ese un artículo nosotros pasamos a la nueva constitución a más de 70 artículos que refieren a Mm. materias ambientales, ¿ya? No solo a modo de derechos humanos ambientales, también se incorporan los derechos a la naturaleza, que creo que es el cambio más sustantivo Mm. en materia de protección ambiental en la nueva constitución. Se genera institucionalidad, nueva institucionalidad, se mejora alguna de la institucionalidad ya existente en materia de protección ambiental y se dan bastantes deberes de protección del Estado de elementos de la naturaleza, ecosistemas, y se generan estas categorías jurídicas de bienes comunes naturales, por ejemplo, que eso nos permite después desprivatizar el agua, que es algo muy Mm. relevante y una de las demandas más fuertes también que estaban presentes en la sociedad que se buscaba lograr en esta constitución. Entonces, al final son muchas cosas, ¿ya? En materia ambiental, pero yo diría que lo sustantivo tiene que ver con los derechos, tanto derechos humanos ambientales como derechos de la Ujú. naturaleza, la institucionalidad, y ahí aparece la Defensoría de la Naturaleza, la Agencia Nacional del Agua, y se aumentan los tribunales ambientales, y en tercera instancia, los mecanismos jurídicos nuevos como deberes de protección o deberes de custodia del Estado y esta categoría nueva de bienes comunes naturales que permite proteger elementos de la naturaleza por parte del Estado y desbloquear eventualmente eso, la desprivatización del agua. El nuevo Súper. estatuto de agua, que es un estatuto bastante robusto en materia de agua, en la nueva constitución. Sí, oye, y con respecto a eso, ahondando un poquito más en el tema de los deber del Estado de protección por sobre el Ujú. medio ambiente, ¿qué nos podrías contar un poquito? Hay hartas cosas ahí bien interesantes. Eh, Quizás aprovechar de transmitir que las constituciones en general tienen dos tipos de artículos, ¿ya? Los artículos dogmáticos, que tienen que ver con los derechos, principios, deberes y definiciones en general del Estado, y luego los artículos orgánicos, ¿ya? Que son los artículos que tienen que ver con organismos o poderes del Estado, ¿ya? Instituciones, órganos autónomos, o el Poder Legislativo, la Presidencia, por ejemplo, estos son artículos orgánicos. Entonces, estos no están separados así como parte uno orgánica, parte 2 dogmática, no, sino que está todo mezclado, pero en el fondo a medida que uno lee estos artículos se puede ir identificando si este artículo es más de carácter orgánico o dogmático. Y los deberes tienen que ver con el carácter dogmático, ¿cierto? De la Constitución. Entonces ahí se da protección. Yo diría que son dos grandes ítems que se trabajan en materia de deberes, deberes ambientales. El primero y más importante es esta creación de una nueva categoría jurídica de bien que complementa las categorías existentes, no las reemplaza, que es el bien común natural, ¿ya? Este complementa a los que hoy en día se conocen como bienes fiscales o bienes nacionales de uso público, bienes privados. Al bien común natural le da lo mismo quien tiene el deber, perdón, quien tiene el dominio sobre un bien. Lo que reconoce el bien común natural es que este bien es importante para toda la sociedad y para la naturaleza, y por lo tanto hay un deber de custodia del Estado sobre este bien. O sea, el Estado se tiene que asegurar de que independiente de quién sea el dueño de estos bienes siempre estén íntegros, digamos, que no se destruyan, ¿cierto? Que no se afecten, ¿ya? Se puede ser dueño de estos, pero hay que cuidarlos. Eso es lo más relevante. Hay una responsabilidad al tener estos bienes en tu dominio. Entonces, esta categoría... Dale. Tengo una pregunta, mira, con respecto a eso mismo, porque actualmente no existe ese deber, ¿cierto?, de preservar.
pero Es que no existe sí, la categoría de bien común natural, claro. justamente, pero sería como para que la gente que nos está viendo en este minuto, sería finalmente como una especie de la misma forma de preservar que tienen ahora las reservas naturales, por ejemplo, ¿no? Como una No especie de, necesariamente, ¿eh? pero como para Porque llevar. Ujú, sí, no, creo que es una buena pregunta, porque las áreas protegidas del Estado, y dentro de ellas están las reservas naturales, pero también están los parques nacionales, los santuarios, ujú, bueno, en verdad los santuarios de la naturaleza son privados generalmente, pero sí ujú, los monumentos naturales también, etcétera, las reservas marinas. Y las áreas protegidas del Estado en general son de propiedad del Estado, ¿ya? ujú, O sea, son siempre de propiedad del Estado. Y luego existen las APP, que son las áreas protegidas privadas, ¿ya? ujú, Y hay el único reconocimiento oficial del Estado para un área protegida privada en Chile es el Santuario de la Naturaleza. Pero en general, la área protegida, el sistema de áreas protegidas del Estado es de propiedad del Estado. Los bienes ujú, comunes naturales lo que permiten, como estaba mencionando, es que independiente de que sea el dueño de ese bien, el Estado tiene que asegurarse de que ese bien no se destruya. Y un ejemplo puede ser, como para visualizarlo mejor, puede ser un bosque nativo, ¿ya? ujú, Hoy en día hay mucha gente que es propietaria de bosque nativo. Y la Constitución no dice que uno no puede ser propietario del bosque nativo, pero lo que sí dice es que es un bien común natural. Y eso lo que va a significar es que tú puedes ser propietario de un bosque nativo, pero debes cuidarlo y debes ser responsable de no sé, destruirlo, por ejemplo, ujú, o no afectarlo de manera significativa. Y el Estado va a estar fiscalizando eso, ¿ya? Se va a preocupar de que tú lo cumplas, ¿ya? Pero obviamente el Estado, eso no implica que va a tener un montonazo de gente mirando todos los bienes que existen en el país para ver si se cumple. Eso es un poquito ajeno a la realidad. Entonces lo que se hace es lo que se llama una acción popular, ¿ya? Que el artículo establece que la ciudadanía puede ir a contarle al Estado cuando vea que se está incumpliendo alguna responsabilidad con un bien común natural. O sea, todos nos volvemos fiscalizadores de que las personas que sean propietarios de estos bienes, que también puede ser el mismo Estado también tiene propiedad bosque nativo, por ejemplo. ujú, Entonces sí, nosotros mismos podemos exigir que se proteja, ¿ya? Independiente de quiénes son los dueños. Entonces esa es la figura, por eso el bien común natural complementa las figuras que existen hoy en día del bien privado o el bien ujú, fiscal. No reemplaza eso, sino que lo que dice es, me da lo mismo quiénes son los dueños, estos bienes son importantes para todos, también para la naturaleza por sí sola, y por lo tanto hay que cuidarlos, ¿ya? ujú, Y de eso se trata. Entonces esa es la custodia que se da sobre estos bienes y está súper influenciada por el Common Trust, ¿ya? Que es algo que se usa en países principalmente angloparlantes como el Reino Unido o Estados Unidos. Allá se desarrolla este deber de custodia de los espacios naturales de bastante manera y fue la inspiración principal para aplicarlo a este nuevo sistema de bienes comunes naturales. Pero además de eso, hay otros artículos que da deberes de protección de ciertos ecosistemas prioritarios que dijimos nosotros, como los humedales, como los suelos, y también el bosque nativo se identifica como ecosistema prioritario, y esto está principalmente asociado porque son ecosistemas sobre todo importantes para el ciclo del agua, ¿ya? ujú. Y para la biodiversidad, pero sobre todo porque son importantes para el ciclo del agua. Entonces, desde ahí también se da deberes de proteger ecosistemas prioritarios por esta razón. Entonces, eso complementa estos deberes de protección, que por un lado está toda la metodología de los bienes comunes naturales y por otro lado los deberes de protección de ecosistemas. Súper, genial. Oye, bueno, aprovechar también de decirle a la gente que nos está viendo, si tienen alguna pregunta, nos hacen llegar a pregunta por acá por el chat del live y se les hacemos llegar a Juan José para que nos responda. Otra cosa, te quería preguntar, porque bueno, dentro de todo este tema medioambiental, que es muy importante para el país, también existe el tema de los derechos humanos, que tú trabajaste en la misma comisión del tema de derechos fundamentales. Entonces, ¿cuál es la unión que podríamos tener con esta propuesta nueva constitución entre lo que es un derecho humano con el derecho medioambiental? Sí, yo no integré la Comisión de Derechos Fundamentales, pero sí, efectivamente, nosotros tocamos los derechos humanos ambientales en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, ¿ya? Ajá. Em, Además, la Comisión de Derechos Fundamentales tenía mucho trabajo ya de por sí con los derechos sociales per se, ¿cierto? Que eran Ujú, hartos y bastante complejos. Entonces, esa tarea la tuvimos en nuestra comisión y ujú, ahí, claro, quizás hacer esta distinción porque no toda la gente sabe, pero los derechos ambientales que generalmente se mencionan
refieren a derechos humanos ambientales, ¿ya? Ujú, Que son los derechos que están principalmente reconocidos en la mayor parte del mundo, pero generalmente son muy poquitos. De hecho, ujú, generalmente los países que lo tienen suelen tener el derecho al ambiente sano, ¿ya? ujú, Ese es como el derecho más universalmente desarrollado, ujú, que es lo que nosotros teníamos. Nosotros teníamos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, que es el derecho al ambiente sano, pero con otra redacción, ¿ya? Pero es ujú, el mismo fondo. Entonces, los derechos ambientales son derechos humanos ambientales. Y por otro lado están los derechos de la naturaleza, ¿ya? ujú, Y ya voy a entrar a hablar de eso, pero primero me quiero detener en los derechos humanos ambientales. Y yo les contaba al inicio que el único derecho humano ambiental que existe en la Constitución actual es el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. ujú, Y les contaba que este derecho tenía un par de problemas, ¿ya? En su redacción. Y nosotros corregimos esto, ¿ya? Y los problemas eran que era un derecho a vivir en, ¿ya? Entonces, si ujú, tú no tenías domicilio en algún lugar, tú no podías garantizar que se cumpliera ese derecho, porque tú no vivías en ese lugar, si es que estaba contaminado. Entonces, no permitía que muchas veces las personas que querían ir a ayudar a una comunidad, por ejemplo, que vivía en un contexto de contaminación, ujú. pudieran levantar ellos las causas, sino que tenía que ser la Claro. gente de la misma comunidad la que tenía que, en el fondo, demostrar que su propio derecho estaba vulnerado, ¿ya? Entonces, eso un poco no permitía esta solidaridad en protección tanto ambiental como de las comunidades que se suele dar ya. Y piensa que muchas de estas comunidades generalmente ya tienen sus propias problemáticas en materia de salud, ¿cierto? Claro. En materia propias de la comunidad, como para además tener que ellos mismos autosalvarse de esta contaminación. Entonces era importante eliminar ese contexto de vivir en. Y luego el segundo problema que tenía es que era libre de contaminación. Y la contaminación es un parámetro que fija el Estado, ¿ya? Y Ujú, muchas veces en Chile hay parámetros de contaminación que o no existen o son mucho más bajos que el estándar internacional, ¿ya? Son más permisivos. Entonces, de repente hay un parámetro que, por ejemplo, el estándar internacional te decía que de 3 para arriba del material tanto, del elemento tanto, tú estás contaminado, y en Chile, si la ley decía de 5 para arriba, entonces en materia internacional tú estás contaminado, pero en Chile no, ujú. entonces no se te vulneraba ese derecho. Entonces tenía esa ambigüedad ahí, ¿ya? Entonces nosotros también sacamos libre contaminación y redactamos ese artículo como derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que es una redacción que se usa más en otras partes del mundo y permite que entren otras preguntas a la situación de si se cumple o no ese derecho. Principalmente entra más la ciencia a decir, oye, ¿cómo demostramos que el ambiente está sano y cómo demostramos que está ecológicamente equilibrado? Entonces tiene una reacción más robusta, más compleja en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Y se le saca el vivir en. Pero además eso se fortalece con el derecho al aire limpio, el derecho humano al agua y al saneamiento, que no existe en la Constitución vigente, el derecho de acceso a la información, ¿ya? Es súper importante. Nosotros tomamos la democracia ambiental, que es un concepto que tiene tres pilares: el acceso a la información, el acceso a la participación y la justicia ambiental. Y esos tres logramos transmitirlos y ponerlos en el texto de Constitución. Está el derecho a acceso a la información, está el derecho a la participación y está la garantía de justicia ambiental. Entonces, también la patita de democracia ambiental, que es parte de los derechos humanos ambiental, queda íntegramente en la propuesta de Constitución. Pero también está, bueno, la idea general de esto es transmitir que los derechos humanos ambientales se robustecen, ¿ya? Se robustecen en esta nueva propuesta. Y luego nos pasamos a las materias de derecho a la naturaleza, que es otro Ujú, sujeto de derecho, ¿ya? Ya no es un ser humano que tiene que ser afectado para que podamos hacer algo al respecto, sino que es la naturaleza por sí sola que tiene derecho a algo. Y aquí surgen dos preguntas que mucha gente menciona y es válido preguntárselos, a menos que seas abogado. O sea, hay muchos abogados que dicen esto y yo lo encuentro, no sé, sorprendente que lo digan, porque son abogados. O sea, ellos saben que estas dos respuestas, estas dos inquietudes están muy resueltas hoy en el derecho. Y la primera es, ¿cómo le vamos a dar derecho a algo que no es un ser humano? Eso dicen algunos. Y otros dicen, ¿cómo le vamos a dar derecho a algo que no se puede defender a sí mismo? Esas ujú, son las dos inquietudes. Pero los abogados tienen muy claro que esto ya está resuelto. Porque hoy en día las empresas, por ejemplo, no son seres humanos, pues las empresas son una ficción jurídica que existe en un ujú, documento, ujú, y las empresas tienen derechos, pues, y bastantes derechos, ¿ya? Sí se le puede dar derecho a algo que no es un ser humano. Y por otro lado, las mismas empresas no se defienden a sí mismas. Uno nunca ha visto una empresa caminando por la calle en camino a un tribunal, ¿cierto? Siempre es un ser humano quien interpreta la voluntad de una ujú, empresa, ¿ya? Pero no solo eso, sino que también las niñas y niños, por ejemplo, son sujetos de derechos, son seres humanos, pero no se defienden a sí mismos tampoco.
Entonces, está bastante resuelto que no solo los seres humanos tienen derecho y se puede dar derecho a algo que no se defiende a sí mismo. Entonces, al final, la naturaleza puede tener derechos. Y no solo eso, sino que ya se hacen en el resto del mundo. O sea, a nivel constitucional desde el 2008 en Ecuador, a nivel legal desde el 2006 en Estados Unidos, hay leyes que reconocen los derechos de la naturaleza. Entonces, nosotros reconocemos esto porque, para quienes no somos abogados, los derechos son una forma de proteger algo, en sencillo. Esos son. Y tienen mucha jerarquía, eso es lo importante. Los derechos son lo más jerárquico. Entonces, si tú le das derecho a algo, es la mejor forma en que puedes, la mejor herramienta para proteger ese algo. Entonces se crea este artículo que es el 103 de Derechos de la Naturaleza, que está fuertemente influenciado por el artículo de Derechos de la Naturaleza de la Constitución ecuatoriana, ¿ya? Pero se moderniza un poquito y se logran incluir conceptos que ese artículo no incluyó el año 2008. Súper. Oye, pero dentro de este derecho medioambiental y conservación y protección, hubo, me imagino, un estudio anterior. O sea, se estudió, me imagino, las zonas secas que ahora están con sequía, el por qué viene, por qué pasó la sequía, por qué hay pueblos sin agua, por qué la laguna Culeo no tenía agua, me imagino. Sí, de hecho es interesante que tú lo menciones porque en estas audiencias públicas que recibimos, les contaba antes de las 3 etapas de la convención. En la primera etapa recibimos como convención completa casi 1000 audiencias públicas y la segunda etapa, como convención completa, también recibió de nuevo otras casi 1000 audiencias públicas. Y yo me acuerdo de haber recibido audiencias que hablaban de la desertificación, que hablaban de la sequía, que hablaban del problema del agua, y también una audiencia pública que en particular hablaba de la problemática de Aculeo, que tú mencionas. Entonces, claramente, este proceso se nutrió de las casi 2000 audiencias públicas que tuvimos. Además, el proceso recibió iniciativas populares de norma. 78 iniciativas logran las firmas para ingresar directamente a la convención. O sea, la ciudadanía propuso sus propias normas constitucionales. Además, llegaron más de 300 iniciativas indígenas y también los constituyentes, que propusimos más de 1000 iniciativas de norma. No llegamos a escribirla a la casa como en una epifanía que nos acostábamos en la cama, mirábamos al techo y decíamos, oh, qué buena idea tuve, la voy a escribir en una norma constitucional. No, para nada. O sea, nosotros escribíamos las normas con nuestros equipos de asesores, con expertos, con instituciones, con organizaciones, y era muy robusto, y con otros constituyentes también, porque además las normas no entraban, cada uno proponía su norma, no, sino que tenían que ser, muchos constituyentes tenían que apoyar una norma para poder ser presentada. Y cada uno de nosotros también, y nuestros mismos asesores, venimos de organizaciones, tenemos historia trabajando en materias sociales, ambientales, jurídicas, etcétera. Entonces, al final, eh, claramente las normas que están acá se nutren de eso que tú mencionabas. Se nutren de la sequía que existe, se nutren de la desertificación, se nutren de problemáticas como Aculeo, problemáticas como Petorca, ¿cierto? Problemáticas como Coronel. Nosotros en la comisión visitamos Petorca y Coronel, 2 zonas de sacrificio, ¿cierto? Entonces, y escuchamos allá mismo también a la ciudadanía que nos comentaba sus inquietudes, sus dolores. Entonces, es un proceso, y de hecho a mí me molesta mucho que a veces algunas personas dicen que la convención no escuchó a la ciudadanía. Y para mí fue todo lo contrario. O sea, fue un proceso, pero absolutamente participativo, como nunca antes en Chile había ocurrido ese nivel de participación. Ahora, obviamente que eso no implica que por participar lo que tú decías inmediatamente iba a quedar en la Constitución, po. O sea, la participación implica diálogo, ¿cierto? Implica poner un montón de factores sobre la mesa, escuchar a todas las partes, y al final que la democracia decida, ¿ya? Nosotros los constituyentes, yo te dije, presentamos más de 1000 iniciativas de norma y hay 388 artículos finalmente. Entonces tampoco se acogen todas nuestras ideas de constituyentes, sino que obviamente fue un proceso democrático que fue depurando los textos, ¿ya? Pero la participación estuvo, y al final esa participación viene de las experiencias que existen en nuestro Chile. Sí, bueno, de hecho también están los cabildos, encuentros autoconvocados, que también Además, sí, fueron subidos dentro del sistema que tenía la convención. Y hubo sí, harta participación ciudadana además en el tema de votación, porque no era solo subir un texto, sino que era estar votando, que sé yo, por cada claro, iniciativa que firmando. firmando, como una especie de patrocinio. Así es, Eh, sí, Oye, tú trabajaste, me comentaste también en temas de memoria y derechos humanos, justicia y reparación, ¿cierto? sí, la comisión transitoria, claro, en la primera etapa. Sí, ¿y qué me puedes comentar de tu trabajo dentro de eso? Bueno, tú sabes que nosotros somos un sitio de memoria, Sí, desde nos formamos el año 2014,
Y a nosotros como sitio, por sí mismo, nos ha costado bastante avanzar y trabajar, porque trabajamos de forma voluntaria todos y no tenemos aporte del Estado. ¿Qué puedes recoger tú de esta experiencia de esta comisión y de lo que ya quedó en el texto final de propuesta? Sí, bueno, la verdad es que yo creo que lo primero que es importante entender acá, que Chile tiene muchas cicatrices, ¿ya? Muchas cicatrices, algunas recientes y otras históricas, profundas. Y creo que esa comisión que integramos de forma transitoria, la Comisión de Derechos Humanos y Verdad Histórica, que el nombre era mucho más largo, como lo mencioné al inicio, pero lo resumíamos a eso, em, le tocó este proceso de escucha y de diagnóstico, por así decirlo, y de apertura emocional también, eh, que tenía que ver con recoger el dolor de la sociedad, ¿ya? Estos dolores sociales, ambientales, históricos, que tienen, que son muy profundos. O sea, este proceso constitucional no es, no hereda y no existe gracias a una idea brillante que se le ocurrió a alguien y que todos alegremente acudimos a decir qué buena idea, hagámoslo. No, este proceso es un proceso que es fruto del dolor, ¿ya? Y de un dolor acumulado también. No solo que estalla, ¿cierto?, en el estallido social, principalmente, sino que es un dolor que estaba acumulado por mucho tiempo. Y creo que esa comisión en primera instancia se dedicó un poco a recibir ese dolor, a acoger ese dolor, ¿ya? Y hubieron audiencias muy duras, yo me acuerdo de audiencias muy duras, muy fuertes que nos tocó recibir de víctimas, desde víctimas de la dictadura, de pueblos originarios que vivieron genocidio por parte del Estado. También me acuerdo de audiencias muy duras de víctimas del estallido social y también de personas de las disidencias sexuales, por ejemplo, que costaban también testimonios muy duros. Entonces, creo que producto de ese proceso, la convención se sensibiliza mucho más a esto, ¿ya? Y se abre más a entender que la convención y esta nueva constitución tenía que hacer lo máximo que pudiera para empezar a cicatrizar esos dolores, ¿ya? Y avanzar en sanar esas cicatrices. Eh, y creo que fue un proceso muy necesario, ¿ya? Que tuvimos que vivir en esa etapa transitoria. Y de hecho, yo tengo acá eh, adelante abierta en el computador que está detrás del celular del live, y tengo abierto un artículo que les quiero leer. eh, es un poco largo, pero el artículo 24 y que yo creo que recoge eh, esto mismo, recoge lo necesario que era eh, hablar de esto en la Constitución, porque algunos nos decían, ya, oye, pero si con que metáis los derechos humanos ahí no es necesario hablar de lo que habla el artículo 24, ya, que ya les voy a contar de qué habla. Pero la respuesta era, oye, hay que hablarlo porque esto pasa en Chile, pasó, y hace muy poco, ya, hay personas vivas que lo vivieron, tampoco es algo de hace 200 años, que además hay dolores de hace 200 años también, pero esto es reciente. Y otra cosa que también creo que es una reflexión importante a nivel de sociedad que tenemos que tener, es que a las democracias hay que cuidarlas, ¿ya? Las democracias no hay que darlas por hecho. Y creo que eso es algo que es un esfuerzo permanente que tenemos que tener, ¿ya? Defender la democracia, defender la institucionalidad y defender el diálogo y la paz, ¿ya? No hay que creer que eso se da así por arte de magia, no, eso hay que construirlo y a Chile le costó mucho llegar a eso después de la dictadura criminal cívico-militar, ¿cierto? Entonces les quería leer este artículo porque creo que es un artículo muy bonito y que recoge este proceso que se inició en la Comisión de Derechos Humanos y Verdad Histórica, la Comisión Transitoria, en su primera instancia, que creo que es especialmente relevante para ustedes, para el trabajo que ustedes hacen también en el sitio de memoria. Eh, Primero quiero leer el artículo 22, que es muy, muy cortito, ¿ya? Y este dice, ninguna persona será sometida a desaparición forzada y toda víctima tiene derecho a ser buscada y el Estado dispondrá de todos los medios necesarios para ello. Esto, bueno, claramente responde por sobre todo, lo que ha ocurrido con los detenidos desaparecidos, ¿cierto?, en la dictadura. Eh, y luego el artículo 24 tiene 5 incisos, incisos como los abogados le dicen a los párrafos. Ujú. Eh, y el primero dice, las víctimas y la comunidad, esto es importante, tienen derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo territorial. Ese es el primer inciso. El segundo dice, la desaparición forzada, la tortura y otras penas o tratos crueles
inhumanos o degradantes, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión son imprescriptibles e inamnistiables. Muy importante también porque sabemos que en Chile se amnistió a muchos violadores de derechos humanos. El tercer inciso dice, son obligaciones del Estado prevenir, investigar, sancionar e impedir la impunidad. Tales crímenes deben ser investigados de oficio con la debida diligencia, seriedad, rapidez, independencia e imparcialidad. La investigación de estos hechos no será susceptible de impedimento alguno. Sabemos que en Chile ha ocurrido obstrucción a la verdad y sigue ocurriendo al día de hoy, ¿cierto? Y por ejemplo, una de las audiencias que más nos llamó la atención fue personas que estaban en el informe Balich, por ejemplo, que pedían que se levantara el secreto de ese informe. Llegaron organizaciones pidiendo que se levantara ese secreto. Y de hecho hay convencionales que están ahí también, porque hay convencionales que fueron víctimas de la dictadura. Y eso también, y en la opinión de ellos y de estas organizaciones, eso era, el hecho de que existiera este derecho, era un acto de impunidad que no defendía a las víctimas, sino que a los victimarios. ¿Ya? Y creo que es una discusión muy relevante a tener y que hay que preguntarle a los protagonistas de eso, a las mismas personas que fueron parte de ese proceso, no a los políticos que den su opinión de turno en el Congreso, que fueron los que terminaron escogiendo eso, ¿cierto? Y luego el inciso cuarto, que es más breve, dice las víctimas, de violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la reparación integral, y el último inciso menciona que el Estado garantiza el derecho a la memoria y su relación con las garantías de no repetición y los derechos a la verdad, justicia y reparación integral. Es deber del Estado preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos y documentos en sus distintos soportes y contenidos. Y algo especialmente relevante para ustedes, los sitios de memoria y memoriales son objeto de especial protección y se asegura su preservación y sostenibilidad. Sí, sí. Bueno, igual participé dentro de la convención como asesor y estuve trabajando directamente con Price, que es un programa de reparación de la Escuela Permanente Price, y viendo todo el tema de reparación, que la búsqueda de la verdad, que es súper, súper difícil con la constitución que tenemos ahora y con las leyes además. O sea, necesitamos una ley especial para esto porque los tratados internacionales no se están sosteniendo por sí mismos. Bueno, los tratados hay que bajarlos siempre a la legislación o a la Constitución. En la Constitución en Chile no los reconocía. Ahora sí, ahora esta Constitución eleva a nivel constitucional los tratados que están ratificados por el país en materia de derechos humanos. Así es, sí. Y eso aparece en la primera parte del texto. Oye, Juan José, mira, preguntan. No, pensé que estaban preguntando algo. Te cuento. Dentro de este tema de los derechos humanos, también existe para la gente, porque me han preguntado mucho, ¿qué es un derecho humano? Existe esa duda porque se habla en el texto, se habla, no sé, de muchas cosas, dentro de eso, de plurinacionalidad. Mucha gente no entiende los términos. Pero ahora que estamos hablando de derechos humanos, ¿qué es un derecho humano como definición? ¿Cómo podríamos resumírselo a la gente que no sabe lo que es en sí ese término? Sí, mira, yo más que definir el derecho humano per se, a mí lo que me gusta es intentar explicar de dónde nacen y qué es lo que buscan lograr en la sociedad, ¿ya? Y a nivel internacional, porque recordemos que la Declaración Internacional de Derechos Humanos es un esfuerzo internacional, un esfuerzo multilateral que nace frente a las atrocidades del siglo XX, las guerras mundiales principalmente. Sí. Entonces, los derechos humanos nacen para garantizar normas universales que se deban cumplir en toda situación, en todos los países, en todo territorio, ¿ya? Que aseguren la integridad y la dignidad de la persona humana, ¿ya? Para eso nacen. Y generalmente, y al comienzo, los derechos humanos se hablaba de generaciones, ¿ya? Los derechos de primera generación, que eran los civiles y políticos; segunda generación, los sociales; tercera generación, económicos, culturales y ambientales. Bueno, en verdad los ambientales generalmente se los tiraban incluso para la cuarta generación. Entonces, eso se cambia ya en la Declaración de Viena en el 96, y lo que se dice ahí es que ya no se van a hablar de generaciones, porque no hay derechos más importantes que otros, sino que los derechos humanos se van a entender como interdependientes y que todos en una escala de igualdad son necesarios y se complementan unos a otros, ¿ya?
Entonces hoy en día se sigue hablando de estas categorías, pero ya no como generaciones, sino como categorías para agruparlos y entenderlos un poquito más. Entonces los primeros en surgir fueron estos que son de carácter civil o político, por ejemplo, el derecho al sufragio, ¿cierto? El Ujú. derecho a poder ser representante, a ser electo democráticamente. Entonces, los primeros responden a estos desafíos democráticos principalmente y de participación en los estados. Y también están, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿ya? Esto es parte de los derechos humanos, los civiles, ¿cierto? Los más básicos, ya los primeros que se redactan. Y luego empiezan a surgir derechos que son la complejización en el buen sentido de estos primeros derechos. Y por eso se hablaba en algún momento de generaciones de derechos. Porque, por ejemplo, el derecho a la salud, que es un derecho humano social, uno podría hablar de que se desprende, deriva del derecho a la vida, ¿ya? Claro. Y eventualmente uno podría hablar que el derecho al ambiente sano, por ejemplo, que es un derecho humano ambiental, se podría desprender del derecho a la salud, que a su vez se desprendía del derecho a la vida. Entonces, a medida que se van entendiendo, se va complejizando el entendimiento de lo que necesita un ser humano para vivir bien, en dignidad e íntegramente, se empiezan a complejizar y aparecer más derechos para dar respuesta a más desafíos, ¿ya? En una sociedad que siempre también se está complejizando. Entonces, no solo resuelve algunos problemas quizás más basales, o al menos avanza en resolver quizás problemas más basales de la humanidad, sino que también crea problemas nuevos y desafíos nuevos, ¿ya? Eh, Pasa mucho, por ejemplo, con el mundo digital hoy en día, y ahí hay una discusión bien interesante que se da también en la Convención en materia de derechos digitales, por ejemplo. Mm. Pero bueno, entonces los derechos van muchas veces dando vida a otros derechos. Y de hecho en esta Constitución, el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, uno podría decir que incorporaba el derecho al aire limpio, ¿ya? Pero también se escribe el derecho al aire limpio como un derecho un poquito más específico y que le da nuevamente en relevancia particular a algo que también era muy relevante, que es el aire que respiramos. Especialmente en un país como Chile, que siempre se gana el top 10 de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, ¿ya? Siempre tiene, no sé, por lo menos 8 o 7 de las 10 ciudades más contaminadas están en Chile, ¿ya? Ujú. Y eso afecta el derecho a la salud, pero afecta el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ahora también va a afectar el derecho al aire limpio. Así de Ujú. particular hay que terminar hablando de estas materias porque a veces tú hablas, no sé, pues si lo dejaras en derecho a la vida, por ejemplo, hay tantas cosas que influyen en ese derecho que quizás no te logras concentrar en la salud. Entonces crea el derecho a la salud. Pero la salud tiene tantas dimensiones también que quizás no te concentraba en las dimensiones más de carácter ambiental que influyen en la salud. Creas el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero sigue teniendo muchas variables. Entonces dice, bueno, entonces crea el derecho al aire limpio, porque ahora sí tengo un derecho así de particular para hacerme cargo de eso, que no hemos podido hacernos cargo la sociedad. O sea, si no hubiéramos podido hacer cargo de esto con el derecho a la vida muy al inicio de esta conversación, genial. Pero al final esto empieza a surgir precisamente porque los desafíos no se logran resolver. Entonces al final eh, no estoy definiendo lo que son los derechos humanos y creo que eso lo puede hacer mejor alguien como tú, alguien que se dedica a temas de derechos humanos. Pero sí creo que esta explicación o esta conversación a mí me parece una manera más aterrizada de entender cómo se forman los derechos humanos, para qué sirven, para qué se usan y cómo han ido transformándose y entendiéndose a lo largo del tiempo. Entonces hoy en día es un marco internacional que ayuda a proteger a los seres humanos y que cada vez avanza, se moderniza permanentemente. Súper. Oye, mira, nos llegó una pregunta y dice, preguntan por el tema del artículo 24 que mencionabas delante, Ujú. sobre la imprescripción correría a partir de la vigencia de la nueva Constitución, ¿cierto? Así es, sí, obviamente va a tener que haber em, una reforma legislativa, o sea, la ley se va a tener que poner al día con esto, pero la Constitución empieza a regir in actum, ya eso significa en acto. Sí, A sí. los abogados les gusta mucho decir Palabra en conceptos del latín. latín, y a nosotros se nos pegaron un poco, perdón, lo intentamos evitar, ¿ya? Pero empieza a regir inmediatamente, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que esto inmediatamente uno lo puede, en el fondo, pedir al Estado, ¿ya? Obviamente hay que tener un sentido de realidad. Para eso existen las normas transitorias en algunas materias, porque por mucho que la Constitución entre en vigencia inmediata, no todas las cosas se van a crear de manera inmediata. O sea, la reforma legal que tiene que incluir lo que el artículo 24 mandata, se tiene que redactar en el Congreso, ¿cierto? Y eso va a tomar meses o años, quizás, ¿ya? Pero tiene que ocurrir, ¿ya? Entonces, el deber entra en vigencia de forma inmediata.
cómo se implementa eso o cómo se hace realidad, es parte del ejercicio democrático y para eso están las normas transitorias que buscan resolver los temas más urgentes dándoles un plazo estricto para que se cumplan. Me preguntan por interno acá, ¿cuál es el plazo máximo que tiene para que esta nueva constitución esté implementada completamente? Eso es un poco relativo en verdad, porque hay materias que antes les hablaba, hay 388 artículos permanentes y 57 normas transitorias. No hay 388 normas transitorias, o sea, no todos los artículos tienen asociada una norma transitoria que dice exactamente cómo se va a implementar. No en todos era necesario tampoco, por cierto. Pero a lo que quiero ir es que hay materias que nos parecieron más urgentes o más complejas de implementar, por lo tanto se desarrollan en una norma transitoria y estas tienen temporalidades muy diferentes. O sea, hay algunas que dicen que tienen materias que empiezan inmediatamente, otras que le dan meses, otras que son años, ¿ya? Depende de la temática cuánto se va a demorar. Y hay otras temáticas que no tienen norma transitoria. O sea que lo que dice el artículo permanente entra en vigencia de manera inmediata, pero si hay que hacer alguna reforma legal, ¿cierto? O alguna implementación en política pública, eso queda, en algunos de estos artículos que no tengan una norma transitoria inmediatamente asociada, queda abierto al ejercicio democrático, ¿ya? Y si alguno de nosotros creemos que hay algo de ahí que era urgente y no está en la norma transitoria, bueno, entonces es parte de las demandas que tenemos que levantar para que eso suceda, pero lo más relevante en ese sentido es que la nueva Constitución establece mecanismos como la iniciativa popular de ley, cosa que no existe actualmente Mm. en Chile y en la Constitución vigente, y este mecanismo permite que si es que creemos que hay una ley que no está existiendo y en el Congreso no la están sacando, la misma ciudadanía puede proponer esa ley. O sea, la ciudadanía escribe la ley, junta las firmas y entra en tramitación en el Congreso. Y el Congreso está obligado a tramitarla. Podría no necesariamente aprobarla completamente, pero está obligado a tramitarla. Entonces, se abre este mecanismo también para también apurar muchas de estas instancias que consideremos que quizás no están ahí. Ahora, yo creo que la gran mayoría está incorporada a las normas transitorias, pero si hay algo que alguno de ustedes cree que faltó, que le gustaría también darle sentido de urgencia, iniciativa popular de ley. Esa es la respuesta. Sí, y quería complementar eso que estabas comentando, que tampoco es algo como tan grande lo que se necesita, es el 3% del padrón electoral a la fecha de presentar tú esta iniciativa popular. O Así sea, es. no se necesita un 15% como mucha gente pensó en algún minuto, que hubo una discusión sobre el porcentaje. Incluso lo Claro. mismo para derogar una ley actual es el 5% del padrón vigente 5%, claro. al minuto de ingresar. Así Eh, es. Oye, y justamente con este tema de participación ciudadana dentro de nuestras políticas, eh, de nuestro vivir y el día a día, ¿qué más puedes comentarnos, a lo mejor de las juventudes, cómo están dentro de la Constitución? Porque hay gente que pregunta eso de repente, que le interesa. No, O también la vejez, gente de tercera edad que está súper preocupada por muchas cosas. yo creo que una de las tantas virtudes de esta nueva constitución es la incorporación de los grupos históricamente excluidos, ¿ya? Se incorporan a las personas mayores, o sea, hay un artículo propio de derechos de personas mayores, se incorpora a niños, niñas y adolescentes en sus derechos propios también, se incorporan personas con discapacidad, se incorpora la neurodiversidad, se incorpora la ruralidad, hay derechos muy robustos para las mujeres, también los pueblos originarios, o sea, estos grupos históricamente excluidos y las disidencias sexuales también están incorporadas. Entonces, al final, la diversidad de la sociedad chilena que ha existido siempre, pero siempre se intentó invisibilizar y homogeneizar, acá se reconoce y se protege esa diversidad. Y estas distintas discusiones, y esto no fue como que hiciéramos una lista de ya, hagamos un grupo o sea, un listado de grupos históricamente excluidos y los metemos. No, cada uno de esos fue una discusión por sí sola, ¿ya? Y súper nutritiva, súper necesaria también. Y están interpretados y cada uno de esos grupos tiene sus artículos, ¿ya? Y eso es súper relevante y creo que sobre todo en materia de juventud, y entramos 8 constituyentes menores a 30 años, salimos 5, no porque los otros 3 se murieran, los otros 3 se murieran, pero sino porque cumplieron 30 estando en la convención. Pero entramos 8 que éramos menores de 30 años, o sea, 8 jóvenes éramos constituyentes, ¿ya? Pero en los equipos asesores de todos los constituyentes había mucha juventud, ¿ya?
muchas personas de veintitantos años o treinta y tantos años que todavía le queda juventud a los treintañeros, ¿cierto? Bueno, en verdad, la juventud se lleva por dentro, así que a toda edad, pero en el fondo, al menos la INJUV, el Instituto Nacional de la Juventud, considera que los jóvenes son hasta los 30. Em, pero a lo que voy con esto es que fue un espacio que incorporó la voz de la juventud, de todas maneras. Mi equipo, por ejemplo, estaba íntegramente incorporado por jóvenes. Y de hecho algunos me molestaban porque mi equipo además era un equipo bastante grande. Porque nosotros abrimos las puertas del equipo para que la juventud que estuviera interesada en involucrarse pudiera involucrarse. Entonces, hartos chiquillos llegaron, chiquillos y chiquillas, la mayoría yo ni los conocía de antes, y se involucraron a este proceso, a esta propuesta, y participaron del proceso, y eso fue muy relevante. Y no solo entonces integrando la convención como constituyente hubo juventud, no solo integrando la convención desde los equipos asesores, sino que también en las casi 2000 audiencias públicas que te mencionaba, fueron también muchas organizaciones de la juventud y también participaron en el proceso de redacción de normas de estas más de 1000 y tantas normas que presentamos los constituyentes, varios también trabajaron colaborativamente eh, con juventud, ¿cierto? Quería mencionar una cosa más, y creo que una de las cosas que recoge esto también, y que está muy asociado a eso, es que desde ahora con la nueva constitución se va a poder votar a los 16 años. ¿Ya? De los 16 a los 18 el voto va a ser voluntario, pero se va a poder votar desde los 16 años. Y creo que eso es una demostración de confianza en la juventud que es sustantiva. Y no nos equivoquemos, la juventud es una fuerza política muy importante. La juventud inició el estallido social, ¿ya? La juventud ha sido protagonista, hemos sido protagonistas de los movimientos sociales, los movimientos ambientales de las últimas décadas, o sea, los movimientos de la educación, los movimientos ambientales tienen como protagonista, nos tienen a los jóvenes, pues. Entonces, responde a eso también, ¿ya? Avanzar en eso. Sí. Y bueno, en la tercera también tú mencionas que tiene un artículo especial dentro de la propuesta, ¿no? Los adultos ¿Perdón, qué cosa? mayores, los adultos mayores tienen un Sí. artículo. Sí, pues hay un artículo especial que habla de derechos de personas mayores, sí. Si quieres lo puedo buscar, lo tengo por aquí guardadito. Em, a ver si se los puedo leer. O parte de él, en verdad. Pero tiene varias cosas. O lo busco acá, me salió de repente más rápido. Pongo el buscador acá en el PDF. Hay un, Ponen control V larga o control F, dependiendo si lo tienen en español o en inglés. Y ahí pueden buscar un concepto. Entonces ahora yo puse personas mayores y el artículo 33. Y ese me lo tira el tiro. No me sé todo el ojo, artículo de memoria todavía. obvio, nadie. Yo me leí ya TTC y no aprendo de memoria. A todo esto hay una Perfecto. aplicación, encontré una aplicación muy buena que se llama Constitución Fácil, que Buena. tú vas seleccionando de acuerdo a tu área de interés y te tira los artículos que tienen que ver. Hoy puedes buscar también por palabras clave y todo eso. Bacán, ¿no? Hay hartas iniciativas que han salido ahí ciudadanas que son bacanes y que ayudan a leerla mejor todavía, así que genial. Bueno, el artículo 33 menciona las personas mayores son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile y dice que tienen derecho a envejecer con dignidad, a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna, a la accesibilidad al entorno físico, social, económico, cultural y digital, a la participación política y social, a una vida libre de maltrato por motivos de edad, a la autonomía e independencia y al pleno ejercicio de su capacidad jurídica con los apoyos y salvaguardias que correspondan. Para dar solo un ejemplo de cómo nuevamente en la Constitución sí se acogieron las demandas de los grupos históricamente excluidos y además las demandas del estallido, vivienda está en la Constitución, la desprivatización del agua está, la salud está, la educación está, las pensiones están en el derecho a la seguridad social. Entonces, no sé, yo creo que acá hubo un ejercicio de escucha que está clarísimo. O sea, ustedes abren el texto y están las cosas que queríamos que estuvieran. Ahora, si están exactamente como cada uno de nosotros quería que estuvieran o no, ya es otra cosa, porque si tuviera una constitución a la exacta pinta cada uno, tendríamos 17 millones de constituciones. Pero lo importante acá es que esas discusiones se tuvieron en cada uno de estos ítems que fueron demandados principalmente en el estallido social, pero que se demandaban la gran mayoría desde antes, las marchas sociales y ambientales por año. Entonces, al final, es una constitución que escuchó lo que la sociedad quería, lo dialogó, lo discutió y lo puso y lo propuso en esta constitución nueva que estamos entregando. Todos tenemos la constitución llena de papeles y rayada.
Sí, y el borrador, antes que se armonizara, el que tenía 499 artículos permanentes antes de los 388, lo tengo más lleno de post-it, está acá al lado, Sí, y te ese lo tenía creo. más estudiado todavía. De hecho, después que pasamos de los 499 a los 388, me perdí harto, porque ya los 499 los tenía bien aprendidos. Y claro, y acá cambiaron, se cambiaron el número, se cambiaron de Ajá. orden, se juntaron Cambiaron, algunos artículos, entonces esto me lo tuve que reaprender. cambiaron hasta los capítulos y todo. Sí, pues, pero no, que está bien. Oye, preguntan acá en el chat de live, ¿qué tan posible es malinterpretar los artículos tal como lo ha hecho el otro grupo, para no nombrarlo? Mm. Como la vivienda, por ejemplo. Si quieres puedo, si quieres puedo responder yo súper Dale, cortito. dale. Bueno, lo que pasa es que el derecho en sí es, uno de los principios del derecho es que el derecho se interpreta, ¿ya? O sea, acá no es que exista buena o mala interpretación de cada uno de los artículos, sino que va de acuerdo como tú lo tomes dentro de alguna ley o de alguna cosa extra. Lo bueno de esta constitución que no es como la anterior, no es la que nos rige. Es súper clara en todos los puntos. Entonces, nos da mucho pie para una interpretación mala, Mm. por si Sí, acaso. yo lo complementaría con dos cositas. Lo primero es que, afortunadamente por un lado, lamentablemente por otro, nosotros escribimos una constitución ya en pleno siglo XXI, estamos en la tercera década del siglo XXI. Y eso nos permitió que nuestro proceso constitucional no solo tenga actas de todo lo que discutieron las comisiones y el pleno, sino que además está todo grabado. O sea, no solo está en escrito, sino que además está audiovisual. Y existe algo que se llama el espíritu de la norma en el derecho, Uh ¿ya? Y -huh. básicamente lo que esto significa es que cuando hayan normas cuya interpretación hayan ciertas dudas respecto a esta, tienen que ir a preguntarle a los que escribieron esas normas, ¿ya? Y ellos te dan el espíritu de la norma. Muy probablemente van a acceder a las actas de la redacción de las normas en las comisiones o en el pleno, Uh -huh. o a los videos, ¿ya? Pero Uh también -huh. puede ocurrir que eventualmente tengan que pedirle la opinión a los mismos convencionales que escribieron esos artículos. Entonces a veces las personas dicen, oye, pero es que esta persona en la tele lo interpretó así. Y yo les digo, mira, válido, si cada uno puede tener la interpretación que quiera, pero al final del día la interpretación que gana, la que manda, es la del espíritu de la norma, y esa está presente en las discusiones de la convención, que están grabadas, no solo en actas, sino que además grabadas, y ahí se interpreta y se transmite lo que los convencionales pensaron al escribirla. Y eso es especialmente relevante y se llama, es un concepto que existe y se usa para la interpretación jurídica que se llama el espíritu de la norma. Entonces, al Así final, es. claro, una persona te puede salir en el matinal diciendo lo que quiera del artículo de vivienda, no sé. Pero bueno, lo que importa es ir a contarle a los convencionales, pues, ¿cachai? Uh -huh. Porque ellos entendían el espíritu de la norma porque ellos la redactaron con cierta intención y no con otra que te diga la persona de turno en el matinal. Entonces, eso también es relevante explicarlo. Sí, bueno, y además, como dentro de eso mismo, de las sesiones que fueron, están todas grabadas, qué sé yo, están archivadas. También esta una de las, si no me equivoco, la primera constitución como forma de trabajo de una constitución, de una convención constitucional, que está televisada en cada una de sus sesiones, o sea, en todo Y el más mundo. encima está en YouTube. O sea, todo el Sí, mundo lo sí, puede revisar de cualquier parte del mundo. así es, sí. Oye, ya es un poquito tarde. Para cerrar, como me gustaría hacerte una pregunta, ya que vino mi gato a pedirme comida, que quería su comida. Si nos puede hablar un poquito de los derechos animales para los que somos animalistas. Súper. Esta constitución logra algo que ninguna otra constitución había logrado, y era Ujú. darle derechos a los animales. Hay muchas constituciones del mundo que dan deberes de protección de los animales, ¿ya? Pero como hablábamos antes, los derechos tienen mayor jerarquía que los deberes, ¿ya? Entonces, se logra eso y es sustantivo. Y lo que hace esta constitución son tres cambios sustantivos respecto a los animales de lo que tiene Chile hoy, ¿ya? Hoy en día en Chile los animales son objetos, no sujetos, objetos, muebles. Eso significa, los objetos muebles son objetos que se pueden trasladar, ya como una mesa, una silla. No así una casa, por ejemplo. Una casa no se puede trasladar, ¿cierto? Ujú. Menos que esté en Chiloé y esté en una minga, no sé. Pero igual en general las casas son bienes Claro, inmuebles, ¿ya? No se mueven, no se así trasladan. es. Y los animales son objetos muebles semovientes. ¿Qué significa semovientes? Que se mueven solos. Entonces, es algo así como
es medio chistoso, pero es como que fueran de Harry Potter estas cuestiones. Es como que es un objeto que se puede trasladar y se mueve solo, ¿ya? Ujú. Así se consideran a los animales. Entonces lo primero que nosotros dijimos fue, a ver, cortémosla con Harry Potter y reconozcamos a los animales con sujetos, sujetos, ya. Eso es lo primero que Ujú. hicimos, reconocerlos como sujetos, no más Ujú. objetos, ¿ya? Ujú. Eso es lo primero. Entonces el artículo parte con sujetos de especial protección y ahí se le da un deber de protección, ¿ya? Hasta ahí el sujeto importante, pero el especial protección bastante parecido a otras constituciones. Luego se reconocen como seres que tienen sintiencia, seres sintientes. Eso también es relevante, ¿ya? Porque eso es algo que en la ciencia está súper claro, súper claro. Sin embargo, jurídicamente hablando, no siempre estaba tan claro que los animales sienten dolor, miedo, tienen emociones, sentimientos, que obviamente no son los mismos los seres humanos, o sea, son otra especie, no tienen por qué tener los mismos que un ser humano, pero tienen sintiencia. Y eso también se reconoce, ¿ya? Y lo tercero que es sustantivo es que se les reconoce un derecho, que es el derecho a vivir una vida libre de maltrato. ¿Y por qué es sustantivo? Porque les reconociste un derecho, eso no lo hace ninguna constitución en el mundo. Y como ya dijiste al inicio que eran sujetos, se transforman en sujetos de derecho. Y eso es muy importante. Y nuevamente, las mismas inquietudes. Oye, ¿se le puede dar un derecho a algo que no es una persona? Sí, lo resolvimos al inicio, ¿cierto? Ya se hace hoy. ¿Se le puede dar derecho a algo que no se defiende a sí mismo? Sí, también se hace hoy. Lo resolvimos al inicio también. Entonces, ¿qué es un derecho? Es una forma de mayor jerarquía para protegerlos, ¿ya? Algunas personas nos dicen, yo también me considero animalista, algunas personas nos dicen que, oye, yo soy vegetariano, por ejemplo, pero algunas personas genuinamente tienen la inquietud y dicen, oye, entonces esto significa que todos vamos a dejar de comer carne. Y la respuesta es no, ¿ya? No. No se traduce en eso, ¿ya? Por ejemplo, Brasil es una de las constituciones que hoy más protege a los animales y que también prohíbe el maltrato en su constitución. No les da un derecho, pero sí tiene el deber de prohibición del maltrato. Y es uno de los principales exportadores de carne del mundo, ¿ya? O sea, la consecuencia directa no es esa, ¿ya? Lo que sí tiene de consecuencia es que se deben subir los estándares y que ahora está protegido por un derecho el que ellos no puedan ser maltratados, ¿ya? Y eso es sustantivo. Entonces creo que es un avance muy importante en materia de derechos animales. Y esto es importante y esto también hay que transmitirlo, no se aplica Ujú. solo a los animales domésticos, ¿ya? Ni no son solo a los animales de granja tampoco. Estos derechos de los animales son para todos los animales nativos silvestres también, ¿ya? Entonces, esto es muy importante porque todos los animales son importantes en esta norma, y todos son sujetos de derecho, ¿ya? Entonces, no solo porque yo sé que algunas personas tienen una sensibilidad un poquito más cercana a los animales con quienes interactuamos más, que son los animales domésticos, pero Ujú. esto aplica a todos los animales. Súper, oye, gracias. Oye, como ya para resolver, mira, me llegó de nuevo a pedir cariño comida. Eh, Ujú. para ir cerrando, me gustaría, bueno, primero agradecerte el tiempo que te diste para poder estar con nosotros y acompañarnos en este ciclo de entrevistas por la Pro. Eh, ya mañana se cierra esta campaña, mañana hasta las 23:59 podemos hacer propaganda por el apruebo. Así es. Y me gustaría también, bueno, primero, bueno, invitarte a que la gente vote apruebo este fin de semana, por favor. Absolutamente. O sea, no hay por dónde perderse. Y esto lo digo, y yo sé que probablemente no parece así, pero yo soy bien, en general, objetivo o intento ser bien imparcial, ¿ya? Eh, para las cosas, las ideas que transmito. Eh, y creo que esta constitución tiene objetivamente virtudes que son, eh, que no tiene la constitución actual. Primero, se redactó de forma democrática. La constitución vigente se redactó en un proceso, en una dictadura militar, ¿ya? Con personas designadas y se aprobó en un plebiscito sin registros electorales. Eso, a todas luces, en cualquier democracia del mundo, eso es un plebiscito que no es válido, ¿ya? No se pueden hacer plebiscitos sin registros electorales, además en un contexto en donde a los opositores políticos obviamente los acosaban, los violentaban y llegaban al extremo de asesinarlos, torturarlos, desaparecerlos. Entonces, porque hay muchas personas que critican el proceso de la convención, ¿ya? Y puede ser muy válido criticar el proceso, pueden que haya muchas cosas que no les hayan gustado. Pero si vamos a criticar el proceso, critiquemos los dos procesos, porque en este plebiscito se enfrenta una constitución
con la otra. No es un plebiscito de si me encanta muchísimo, super, ultra mucho esta constitución o si más o menos me gusta. No, la pregunta, la traducción de aprobar o rechazar es esta constitución versus la vigente. Es una constitución contra la otra. Eso es el plebiscito. Entonces, si vamos a comparar los procesos, comparemos ambos procesos. Y eso es irrefutable. O sea, dictadura militar, plebiscito sin registros electorales, versus la única constitución electa de manera democrática en la historia de nuestro país. Segundo, muy virtuoso, la convención tuvo una participación brutal, ya lo discutimos, ¿cierto? Eso no es una mentira, o sea, es un hecho verídico que tú puedes comprobar que ningún otro órgano del Estado, ni en la legislación, ni a nivel constitucional, había tenido este nivel de participación. Ninguno. Entonces también objetivamente tuvo una participación como ninguna antes había ocurrido. Después, su integración. Es la única convención en el mundo que ha tenido la misma cantidad de hombres y mujeres, 77 y 77. ¿Ya? Eso es importantísimo para el mundo. ¿Ya? Y además, en esta convención, más de la mitad de la convención éramos independientes, no militábamos en partidos políticos. Y eso no es porque uno necesariamente esté en contra de los partidos también fueron parte de la convención. Pero la mayoría de Chile no milita. Entonces, era, en mi opinión, bueno, virtuoso que la mayoría de la convención no militara, porque era más representativa del Chile real, donde sí hay partidos, estaban ahí, pero la mayoría no son militantes. Entonces creo que también eso es virtuoso. Y por último, que la convención, perdón, incorpora a los pueblos originarios. Y eso es importantísimo porque es una vía institucional y pacífica para incorporar las demandas de estos pueblos que estaban en Chile desde antes de que Chile fuera Chile. Y que Chile como Estado siempre ha optado por la violencia y la invisibilización y el aplastarlos como salida para la resolución de los conflictos. Y esto es una salida institucional y pacífica. Y eso es muy importante. Son salidas que son exitosas y han ocurrido en muchos otros países del mundo y al fin nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo de esta manera. Entonces el proceso es virtuoso y esos son datos, o sea, ni siquiera te estoy diciendo si a mí me gusta mucho o poco, esos son cosas que ocurrieron, ¿ya? Y uno los puede comparar con los procesos anteriores. Y además, y aquí sí uno lo puede decir un poquito más mi opinión, pero ni tanto tampoco, ¿eh? Porque, como decía al inicio, esta respondió a las demandas de la ciudadanía. Lo que sí es subjetivo, si nos gusta completamente o no, cómo lo hizo. Pero habló de educación, habló de pensiones en la seguridad social, habló de vivienda, habló de salud, habló de la desprivatización del agua y la desprivatizó. Entonces, se escribió respondiendo a las demandas que nos trajeron hasta acá. Pero además aumentó la democracia, otra demanda que era importante. Dentro de muchas otras, oye, se incluye la ruralidad, nunca se había reconocido la ruralidad a nivel constitucional, por ejemplo. También una demanda muy importante para muchas personas que viven en contextos rurales. Y así como muchas otras. Creo que finalmente, yo esto ya sí lo voy a dejar como 100% mi opinión, es una constitución que en su corazón, en su columna vertebral, es social y ecológica. Y nos pone en el siglo XXI, y es una constitución moderna. Y eso creo que es sustantivo. Y por eso, y a mí me gusta citar mucho, hay un profesor constitucionalista de la Universidad de Oxford, de las mejores universidades del mundo, que usó esta frase que a mí me encantó y me produjo mucho orgullo como país, que se describa así esto que redactamos como país, porque ya hablamos de la participación y cómo se redactó esto. Y él dijo, esta nueva constitución sería un hito del constitucionalismo global. Y creo que eso es algo para estar muy orgullosos. Y además que la constitución actual tiene 40 años, se hizo en dictadura, o sea, como que por todos lados está añeja. Esta constitución es democrática, ¿ya? Y nos encante o no. Mira, si yo no aprobé todos los artículos que están acá, hay artículos que están acá y yo los rechacé, y aprobé muchos otros que no están. Pero la pregunta, y creo que la reflexión no debe ser si me gusta mucho o poco, sino que si la constitución es buena, propone acá avances sustantivos, y creo que la respuesta es sí. Si me gusta o no algo, bueno, otra cosa. Pero de que ese algo genere un aporte a la sociedad, yo creo que la mayoría de los temas, la respuesta es sí. Entonces, bueno, ojalá transmitirle esas reflexiones y que para mí, por todos esos argumentos, además de que por supuesto tiene un tema de esperanza, de democracia y de responder, ¿cierto?, a los anhelos sociales y ecológicos que tenemos todos como ciudadanos. Por supuesto que por este lado mega apruebo y full camiseta, ¿cachai? Bacán.
pero además tengo todas estas reflexiones que creo que son de un carácter muy reflexivo, para la redundancia, y que creo que tienen muchos elementos que son muy objetivos para decir que, oye, no hay por dónde perderse. Así que lo que nos preguntan el 4 el domingo es si queremos esta o la actual. Esa es la pregunta. Y eso es lo que tenemos que responder, y mi respuesta es categórica, esta, por todos lados. Y eso más allá de las reformas, para que la gente lo Eso, tenga claro. Porque sí, eso se abre. O sea, la ninguna... democracia siempre va a poder reformar la Constitución de aquí en adelante, y es más fácil de reformar que la actual. Pero Así es. mi mensaje es categórico, es una buena Constitución. Eso. Oye, Juanjo, muchas, muchas, muchas gracias a nombre del sitio. Esperemos que el domingo estemos celebrando ya a esta Vamos a hora. celebrar, no me cabe ninguna duda. Sí, sí, sí. Y nada, pues, muchas gracias, bienvenido a cuando quieras visitarnos dentro de Santa Lucía. Este día Genial. 11 de septiembre, aprovecho de invitar a la gente que nos está viendo, el día 11 de septiembre vamos a hacer una velatón y un par de actividades que vamos a estar comunicando vía redes sociales, a través de este mismo Instagram y a través de otras redes, y quienes están inscritos les llegará un correo correspondiente. Eh, Así que bienvenido ese día, y vamos a estar haciendo también recorridos, visitas guiadas, por si acaso. Así que eso, muchísimas gracias nuevamente a nombre de todo el sitio, de todo el equipo de voluntarios del sitio de Memoria Clínica de Santa Lucía. Y como Súper, dice gracias a ustedes por la Obrán, invitación, el y domingo felicitaciones celebramos. por su trabajo. Vale, Juan José, muchas gracias. Muchas Nos gracias a vemos. todos quienes se Saludos a todos conectaron. quienes nos ven. Un abrazo para todos y aprobamos. Chao, chao. Chao, chao.